Bueno, ¿cómo están? Empezamos 10 minutitos tarde, esperamos que se conectaran todos los puntos. Tenemos una excelente conversación hoy, así que buenísimo, estamos muy contentos por la cantidad de puntos que se conectaron. En realidad es un tema que a todo el mundo le interesó. Hoy estamos en la videoconferencia de derechos humanos de las personas adultas mayores. Está dentro del ciclo, ¿no? Que les propone para este año Derechos Humanos. Y hoy tenemos presente a la directora de DINAPAM, directora nacional de políticas para los adultos mayores, que es Susana Rubinstein, y al doctor Alejandro Robino, que ahora se van a presentar ellos dos, de la misma dirección y miembros de la Fundación ALGEC. Bueno, ahora le comentarás bien a qué se refiere. Bueno, es una actividad que se inscribe, como ustedes saben, dentro del marco del ciclo de videoconferencias que se llama Federalizando Derechos, y está organizada en articulación con la Unidad de Cultura Cívica de Derechos Humanos de la Secretaría de Derechos Humanos y del programa Punto Digital. En realidad el objetivo de hoy es ofrecer herramientas, como siempre, como todos los jueves, relacionadas a lo que es derechos humanos, pero en este caso es derechos humanos de las personas adultas mayores, ¿no? Quieren brindar un panorama en la nueva perspectiva de los derechos que hay para estas personas adultas, y bueno, y nos van a dar una capacitación que hay con una presentación que luego se la vamos a enviar, y se van a presentar y van a exponer durante 45, 50 minutos, y luego vamos a dejar abiertos, ¿no?, a las preguntas. Siempre va a haber un foro que yo estoy moderando, así que si les van surgiendo alguna pregunta durante la marcha, la pueden ir anotando, así después las levanto y podemos hacer el intercambio. Yo les agradezco muchísimo que hayan venido, porque la realidad es que se trató el año pasado el tema de adultos mayores, dentro también del ciclo de derechos humanos, y fue una de las de las videoconferencias con más convocatoria, así que es un placer tener a expertos como ustedes hoy en la temática. Así que bueno, que se presenten y los escuchamos. Gracias, muchísimas gracias. Bueno, buenos días a todos, buenos días a todas. Yo soy Susana Rubinstein, soy la directora nacional de políticas para adultos mayores. Y bueno, hoy vamos a trabajar el tema de las personas mayores en la Argentina y sus derechos. Así que inicialmente vamos a hacer una breve reseña de cuál es la realidad, ¿sí?, de las personas mayores en nuestro país. Nuestro país tiene casi 7 millones de personas mayores según el censo del 2010. Estamos todos muy expectantes de saber cuánta gente mayor hay en este momento en la Argentina, ¿sí? Estas son proyecciones que nos permiten estimar, de acuerdo a lo que se planteó en el 2010 y el crecimiento poblacional, pero en el censo del 2020 vamos a tener mayores certezas de la cantidad de gente que vive en la Argentina. Podemos decir que tenemos un 15,5% de personas mayores en nuestro país. Esto quiere decir que somos el cuarto país de la región más envejecido. El primero es Cuba, el segundo es Uruguay, el tercero es Chile y el cuarto es Argentina. Esto en verdad es una celebración. Pensar que en nuestro país vive mucha gente mayor es pensar que tenemos condiciones de vida que nos permiten vivir muchos años. Así que realmente para todos es una celebración, pero a su vez es un desafío. Un desafío poder pensar cómo dar respuesta, ¿sí?, desde el Estado a esta nueva realidad demográfica, este nuevo escenario, donde aparecen diferentes necesidades que históricamente no aparecían, ¿sí? Igual no es poco el 15% o... No, es muy alto. Ah, mira, sí, es sí, muy porque alto. decías recién, digo, que yo pensé que era más por ahí. No, es muy alto, sí, es un porcentaje muy alto. Para Naciones Unidas, una población es envejecida cuando tiene más de un 7% del porcentaje de la población total sobre la población mayor. Ah, mira, ¿Sí? buen Nosotros dato. tenemos el 15,5%. Obviamente, bueno, ahora lo vamos a ir viendo porque tenemos un envejecimiento diferencial de acuerdo a las provincias. Ahora vamos a ver esto, ¿sí? Entonces, también debemos diferenciar dentro de lo que es la población mayor. Cuando hablamos de personas mayores, hablamos de personas de 60 años y más, ¿sí? Por definición de la Convención Interamericana, por definición de la Asamblea Mundial del Envejecimiento de Viena de 1982, 65 para los países desarrollados, 60 para los países en vías de desarrollo, así que Argentina toma el 60 y más para hablar de personas mayores.
tenemos que diferenciar que no es lo mismo tener 60 años que tener 80 y más, ¿sí? Que es cuando hablamos de un envejecimiento, de una vejez frágil. Entonces, tenemos que tener en cuenta que el 31% de la población mayor de nuestro país tiene 75 años y más, ¿sí? Que tenemos casi más de 7.000 centenarios en la Argentina, que la mayoría son mujeres, y que bueno, tenemos la feminización del envejecimiento, tenemos muchas más mujeres que hombres, hay un 43% de población mayor que son hombres y un 57% que son mujeres, ¿sí? Las mujeres vivimos más años, las mujeres tienen una expectativa de vida de 80 años y los hombres de 74 años. Por eso hablamos de la feminización del envejecimiento, que a mayor edad vamos encontrando grupos donde en general hay más mujeres que hombres. Si pensamos en la población mayor por provincias, vemos que la distribución de las personas mayores en nuestro país es heterogéneo, ¿sí? Que la ciudad autónoma de Buenos Aires es la ciudad que tiene más población mayor, con un 22% de población envejecida. Hay barrios como Recoleta que tienen un 30% de población envejecida. Y después le sigue Córdoba, Santa Fe, las grandes urbes. Nuestro país tiene en general la población mayor viviendo en zonas urbanas. Solamente un 8% de la población mayor vive en zonas rurales. Y otro dato interesante que nos diferencia de toda la región es la cobertura previsional. Tenemos un 97,6% de población con protección social, ¿sí? Con cobertura previsional. Algo interesante que me gustaba compartir con ustedes, porque es lo que nos propone pensar cuáles son las líneas de trabajo en el tema de envejecimiento, es tener en cuenta las proyecciones que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe nos plantea en relación a qué va a pasar con el crecimiento de la población mayor en la Argentina. Y dice que para el 2030 se prevé que va a haber un 17,5% de personas de 60 años y más y un 6% de personas de 75 años y más. Pero fíjense que para el 2060 la población de 75 años y más se va a duplicar casi. Esto quiere decir que va a haber un aumento de la cantidad de personas de 75 años y más en nuestro país, que nos va a obligar a desarrollar diferentes sistemas de protección y de servicios sociosanitarios para dar respuesta a estas necesidades. ¿Sí? Se va a duplicar en el 2060 la cantidad de personas de 75 años y más. Como decíamos, las mujeres vivimos más años que los hombres. ¿Será porque somos de mejor calidad? Los hombres dicen que es porque los matamos antes. Bueno, cada uno puede tomar la definición que quiera o sea, entender este fenómeno, pero es un fenómeno demográfico, ¿sí? Que existe, y también en nuestro país la expectativa de vida va a aumentar y en el 2060 la expectativa de vida va a llegar a ser de 84,5 años. Cuando pensamos en la vejez y por qué desde el Estado debemos proteger a la vejez, tenemos que pensar en grandes hitos. El primero es el retiro del mercado laboral, la jubilación, que para muchos es un jubileo, un festejo, y para otros es un momento difícil de atravesar, y que posiblemente en la vejez es difícil hablar de una vejez, ¿sí? Hablamos de vejeces porque hablamos del envejecimiento diferencial, puede aparecer deterioro en la salud, pérdida en la autonomía física en algunos casos, y puede haber cambios familiares como la viudez, la relación se modifica con los hijos. Todo esto nos hace pensar en algunas cuestiones que van determinando cómo atravesar o cómo pasar este momento de la vejez. Uno es tener en cuenta, nunca nos tenemos que olvidar que en nuestro país todavía persisten algunos sesgos de la representación social negativizada, ¿sí? Muchas veces la vejez se asocia al miedo a la muerte, tenemos una sociedad donde está puesto el énfasis en un ideal joven. Pensamos que muchas veces se asocia a las personas mayores con la pasividad vinculada a que ya no están insertos en el mercado laboral y se comprende esto como que no aportan a la sociedad,
cuando tenemos que reconocer el gran aporte que las personas mayores hacen a nuestra sociedad. Y hay un imaginario social que habla siempre de las personas mayores institucionalizadas cuando el índice de institucionalización en nuestro país es muy bajo. Y tenemos que trabajar para pasar de esta representación social negativizada a un proceso de reconstrucción de identidades, lo que a mí me gusta llamar, bueno, tener el orgullo de ser mayor, para llegar a generar la integración y participación comunitaria de este grupo poblacional para mostrarse unido y trabajando en pos de defender sus derechos. Bueno, la Argentina está atravesando un momento muy particular en términos de derechos humanos de las personas mayores, luego de la Convención Interamericana de Protección de los Derechos. Así que le voy a dar la palabra al doctor Robino para que pueda... Doctor Robino. Para que pueda hablar un poquito de este tema. Igual podría haber creado la cámara, pero bueno, así nos cambiamos. Bueno, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandro Robino, soy abogado, trabajo en la Dirección Nacional de Políticas para Adultos Mayores. Y bueno, y retomando un poquito lo que estaba comentando Susana, efectivamente, en el año 2015 los países de la región adoptaron lo que es la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos de las Personas Mayores. Y en el año 2017, como se ve en la placa, en mayo de 2017, Argentina transforma esa convención en ley. Voy a hablar más técnicamente desde el ámbito jurídico para que podamos observar cuál es el tratamiento y la efectividad que se le puede dar a los derechos de las personas mayores en nuestro país y en la región. Por ahí son conceptos técnicos, pero muy importantes, pero hay que comprenderlos por el derecho internacional público y no por el derecho interno. Como les comentaba, en mayo del año 2017 se aprueba la ley 27.360. Es la ley que aprueba y ratifica la Convención Interamericana. Y esta ley va a ser depositada en octubre del mismo año en la Secretaría General de la OEA. Más adelante vamos a explicar esto de depositar el instrumento en la Secretaría de la OEA y los efectos jurídicos que tiene en relación a la protección de los adultos mayores en nuestro país. La Convención tiene un objeto muy amplio. Su objeto es el de promover, proteger y asegurar el reconocimiento, por un lado, y el pleno goce y ejercicio en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor. ¿Con qué fin? Con el fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad. Observamos que este instrumento tiene varios aspectos que consideramos que hay que resaltar. Por un lado, su integralidad. Es un marco normativo integral porque cuando veamos más adelante la estructura de la Convención, observaremos la cantidad de derechos que se Ahí se está. Perdón, ¿eh? No, por favor. Estas cosas suelen pasar. El en vivo. Ahí está. A ver. A ver. En vivo. Ahí está. Ahí se silencia. Perfecto. Seguimos. Perdón, ¿eh? No, por favor. Como les comentaba, esta convención representa un marco normativo de carácter integral por la cantidad y variedad y complejidad de derechos que protege. Por otro lado, es específico, en tanto es el primer instrumento en todo el mundo, que protege específicamente a este colectivo. Si bien existen otras normativas disipadas, pero ninguna trata específicamente en materia de personas mayores. Algunas similitudes puede haber en la Convención Internacional de Personas con Discapacidad, pero en ningún caso se trata específicamente de la materia y este es el primer instrumento que se ha logrado en el mundo y es de la región. Y por otro lado, vinculante. Vinculante se suele confundir con el término obligatoriedad. Es obligatorio, pero vinculante es una obligación estatal y jurídica para todas las instancias del Estado, tanto para el Poder Ejecutivo, como para el Poder Legislativo, como para el Poder Judicial. El Poder Ejecutivo desarrollando programas y líneas de acción pertinentes en relación a los derechos que protege la Convención. El Legislativo desarrollando legislación, normas, sancionando leyes y promulgándolas oportunamente. Y el Poder Judicial, y lo vamos a ver más adelante, tiene la obligatoriedad de aplicar en las sentencias.
Punto digital Perico, estoy teniendo problemas. No me pueden expulsar. Ahí, dale, perdón, seguimos. ¿Continuó? Sí. Bien, por eso decimos que la convención comprende la vejez desde una mirada transversal. Algunas novedades que trae la convención es una clasificación que ha hecho la doctrina en relación a los derechos que surgen de esta convención. Por eso se habla de una tridimensionalidad jurídica en este aspecto. Y hablamos de derechos emergentes, derechos vigentes y derechos extendidos. Estos son derechos que trae la convención, en tanto que los derechos emergentes refieren a derechos nuevos. No existían antes en otro instrumento o en el ordenamiento jurídico. Y acá se explican. En realidad se trata de... ¿Sí, Susana, querés decir algo? Sí, que tenemos que destacar que en nuestro país, en relación al tema de derechos de las personas mayores, ya en el año 48, ¿sí?, aparecen los derechos de la ancianidad, como que somos un país de avanzada en este sentido. Sí. Y que si bien hay derechos emergentes, que se amplían otros derechos que estaban invisibilizados, la protección hacia la vejez ya estaba instituida en el año 48. Me parece que es un hito que Sí. no podemos dejar de Sí, desconocer. sí, es cierto. Si bien la convención por primera vez en el marco internacional trae derechos nuevos que están aplicados acá, es cierto que la Argentina en el año 1948 se llevó lo que se denominó decálogo de... Es el punto Perico. Ahí está. Listo. En el año 48, decíamos, Argentina desarrolló lo que se llamó el Decálogo de la Ancianidad. Se presentaron 10 derechos sobre las personas mayores en aquel momento en Naciones Unidas, en la Asamblea General que se realizaba en París. Y este decálogo impactó en la Constitución del año 49, en el artículo 37 de la Constitución 49, que era muy amplio ese artículo y entre otros estaban los 10 derechos que se habían impulsado. Y esto hay que comprender que cuando en el mundo se estaba hablando de derechos humanos de primera generación, civiles y políticos, Argentina ya tenía en su Constitución Nacional derechos sociales, culturales y económicos, los de segunda generación, y estábamos tratando un tema. Por eso Susana menciona que era realmente avanzada. Por supuesto, esta Constitución se derogó en el año 55 y, bueno, pasó mucho tiempo para que se vuelva a retomar el tema. A nivel mundial, bueno, esto es para explayarse, pero a nivel mundial en el año 82 en Viena se va a retomar el tema del envejecimiento como problemática a nivel mundial y vamos a tener que esperar hasta Madrid en el año 2002 para hacer la segunda Asamblea Internacional de lo que respecta a derechos de personas mayores. A partir de ahí la región comenzó un camino que termina en esta convención. Y como les mencionaba, dentro de la convención encontramos derechos emergentes, derechos vigentes, que son derechos que ya existían, pero hay que hacer una nueva interpretación o una ampliación de estos contenidos para poder comprenderlos, y los derechos extendidos, que tiene que ver con esos derechos que van dirigidos hacia una colectividad, en este caso de las personas adultas mayores. Estructura de la convención. La estructura de la convención, bueno, se divide en 7 capítulos, son 41 artículos, y acá menciono los aspectos más sobresalientes de la misma. En una primera instancia, el objeto, que es el que mencionamos anteriormente, el ámbito de aplicación, que tiene que ver con todos los estados federales que la aprueben y la ratifiquen depositando el instrumento en la Secretaría de la OEA, y un artículo 2 de la Convención que establece definiciones. Esto es importante porque normalmente el ordenamiento jurídico, la ley, no establece definiciones, pocas veces. ¿Por qué se establecen definiciones en el artículo 2 de la Convención? Porque a nivel regional, e incluso a nivel interno, había mucha disparidad entre algunos conceptos. Por ejemplo, ¿cómo decimos? ¿Abuelo? ¿Anciano? ¿Persona de tercera edad? Bueno, la Convención establece que se va a decir persona mayor. Abuelitos. Acá se los llama de todas las maneras, a veces. Porque no hay una unificación de criterios en ese sentido, y hay un estudio muy fuerte de fondo sobre por qué se denominan las cosas de tal o cual forma. La Convención establece que se va a llamar persona mayor o persona adulta mayor. Y establece que la persona mayor va a ser aquella mayor de 60 años, salvo que la ley determine mayor o menor edad, pero nunca mayor a 65 años. Establece, ese va a ser el rango. Hay otras definiciones, son muy interesantes, no me quiero explayar, pero creo que esta es probablemente la más interesante, y también hace referencia a lo que es la discriminación. Y en ese discriminación por edad, en el caso de la vejez, que no es lo mismo que la discriminación común.
y también refiere a la discriminación múltiple. Son conceptos muy interesantes que trae aparejada este instrumento. El artículo 3 refiere a los principios generales aplicables, que tienen que ver con una serie de antecedentes que se vienen desarrollando en el mundo desde el año 82, pasando por los principios a favor de las personas de edad en Naciones Unidas en el año 91, Madrid en el año 2002, y muchísimos antecedentes que se han producido en la región de las Américas a partir del año 2003 hasta el año 2015. Los deberes generales del Estado en el artículo 4, y luego viene un capítulo referido a los derechos protegidos. Es muy amplio, son 26 artículos los que protege la Convención, y que van desde los derechos más fundamentales que nos podemos imaginar de primera generación hasta los derechos humanos de cuarta generación. Por ejemplo, capacitar a las personas adultas mayores en materia de TICs, en nuevas tecnologías. Ah, mira qué bueno. Nosotros en eso estamos involucrados. Claro. Es muy interesante, por eso digo que es muy avanzado este instrumento. Hay un artículo interesante, el artículo 32, que es la toma de conciencia, y es lo que estamos haciendo en este momento como Estado Nacional, que se trata de que debamos promover y divulgar a nivel país la Convención. Explicar a la ciudadanía y visibilizar los derechos que se protegen y cómo se pueden aplicar efectivamente. Finalmente, hay una serie de artículos relacionados a los mecanismos de seguimiento y medios de protección. La Convención en este aspecto toma parámetros que ya se venían desarrollando desde Chile en el año 2003, que es la conferencia intergubernamental, pero también y fundamentalmente realiza el llamamiento al comité de seguimiento, comité de expertos, que va a ser desarrollado una vez que existan 10 ratificaciones de la Convención en la Secretaría de la OEA. Este es el término técnico que yo les mencionaba, el tema de depositar el instrumento de ratificación. Hasta el día de hoy hay 7 países de la región que han depositado este instrumento. Como vemos, la Argentina lo hizo en octubre del año 2017, el último fue Ecuador en marzo de 2019. Por lo tanto, una vez que ratifiquen 3 países más, hay varios países en proceso o en camino de ratificar, y pasado un año se va a constituir este comité de expertos que va a deber hacer informes y seguimiento y aplicación de la Convención en la región. La Convención, como está regida por el derecho internacional público y también por el ordenamiento interno, hay que verlo desde una doble dimensión. ¿Qué significa la Convención para la Argentina? Bueno, a nivel regional significa que entramos dentro del denominado Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Esto es la aplicación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en casos que se vulnere algún artículo de esta convención. Esto por un lado. Y por el otro, a nivel interno, la convención como ley, como la ley 27.360, implica la obligatoriedad del Poder Judicial de tener que realizar el control de constitucionalidad y el control de convencionalidad, que es un aspecto de derecho constitucional, sobre cualquier fallo o sentencia cuando se vulneren derechos humanos de personas mayores. Hacemos acá referencia a 2 importantes fallos que son los únicos que ha realizado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación a las personas mayores. Efectivamente, en marzo de 2018, en el caso Poblete Vilches y otros contra el Estado de Chile, la Corte Interamericana sanciona por primera vez a un Estado por haber vulnerado derechos humanos de personas mayores. El caso es muy amplio y complejo, pero es importante mencionar lo que ha realizado la Corte en este aspecto. Y recientemente, la Corte Interamericana, en el caso Molle Flores contra el Estado de Perú, sanciona también al Estado de Perú porque vulnera, en este caso, entre otros aspectos, la tutela jurídica y la seguridad social del señor Molle Flores, que era una persona mayor. También hay una sentencia en contra de este Estado. Vemos la importancia de la Corte Interamericana. Estamos viendo que aplica un fallo, si bien basado en la Convención Americana de Derechos Humanos del Pacto de San José de Costa Rica, toma los derechos que se protegen y definiciones que se contemplan en la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos de las Personas Mayores. Y en este caso sanciona un Estado como es Perú, que al día de hoy no ha ratificado la Convención, por lo cual está plenamente en vigencia la Convención y efectivamente se puede aplicar a Estados que a la fecha no hayan ratificado el instrumento. A nivel interno, y ya para ir culminando, vemos en la pirámide
cómo está constituido nuestro ordenamiento jurídico y dónde estaría la convención y por qué la importancia de esta ley 27.360 que se aprobó en el año 2017. La norma superior que tenemos en la Argentina es la Constitución Nacional. Está en la pirámide, arriba de todo. Pero también hay tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional, tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional, que están al mismo nivel que la Constitución Nacional. ¿La Convención entra ahí? No. La Convención está un escalón debajo, en el escalón de la supralegalidad. Para que esté a la par de la Constitución Nacional, se necesita la aprobación de una nueva ley que le otorgue jerarquía constitucional. Mientras esta ley nueva no salga, la Convención va a estar en la franja del medio, como un instrumento supralegal. Pero esto es importante en el sentido de que esta Convención, por ser un tratado de derechos humanos, está por sobre el resto de toda la normativa nacional. ¿Qué significa esto? Que ni el Código Civil, ni el Código Penal, ni ninguna ley o resolución de ninguna instancia puede estar en contraposición con los preceptos de la Convención Interamericana. En este sentido es muy importante que las provincias, como Estado federal que somos, adhieran a la Convención. Al día de la fecha vemos que La Pampa, Río Negro, Chaco y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de las respectivas leyes, son las que han adherido a la ley 27.360 y sería importante que lo realicen todas las provincias, ¿verdad? Finalmente, hay algunas acciones que se realizan desde la Dirección Nacional de Políticas para Adultos Mayores en relación a la promoción y divulgación y visibilización de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos de las Personas Mayores. Se hace acompañando a través de diversos programas y líneas de acción que allí se desarrollan, aplicando y difundiendo los principios de la Convención, realizando difusión de texto de la Convención a diferentes provincias u organismos con los que se convenia, y también se ha desarrollado y se difunde la Convención Interamericana en versión braille. Ah, qué bueno Sí, eso. sí, muy interesante, muy novedoso. Finalmente, Sí, Susana. No, por ahí decirles que realmente la convención lo que nos ha instalado es un gran desafío. Por un lado, un desafío para que las personas mayores se apropien de sus derechos, ¿sí? En este sentido, todas las acciones de difusión, muchas están vinculadas a que el grupo poblacional, ¿sí? que se ve beneficiado con estos derechos, pueda conocer sus derechos y poder demandarle a cada uno de los actores de la sociedad el cumplimiento de estos derechos. Y por otro lado, creo que otro desafío que se planteó en la Dirección Nacional, porque realmente la Convención orienta y guía las acciones del Estado Nacional en todos sus poderes, ¿sí? La otra cuestión es ver cómo desde las prácticas gerontológicas permeamos el paradigma de derechos, porque también dentro de lo que fue históricamente la manera de trabajar con las personas mayores, muchas veces estas personas mayores fueron entendidas como objetos de cuidado. Entonces, es un gran desafío para nosotros poder pensar cómo estos artículos, como decía bien el doctor Robino, y estos principios, los 15 principios que plantea la Convención, realmente se ven reflejados en la vida cotidiana de las personas mayores, que en verdad para eso finalmente se trabajó tanto y tan fuertemente para poder lograr alcanzar la ratificación de la Convención Interamericana. Entonces, sobre todo lo que estamos haciendo, por eso, perdón que te interrumpí, es tener muchas acciones formativas, ¿sí? Tenemos en este momento desde la Dirección Nacional una diplomatura en atención gerontológica integral que participan 900 personas de todo el país que están trabajando en asistencia directa con personas mayores. Y pensamos que estas 900 personas que atienden y asisten a personas mayores tienen que conocer qué significa trabajar bajo el paradigma de derecho, qué significa trabajar y que sus intervenciones respeten toda esta amplia gama de derechos, ¿sí? El derecho a la autonomía, el derecho a la privacidad, a la intimidad, que muchas veces en la práctica gerontológica se ven violentadas. Entonces, realmente para nosotros, todas las líneas programáticas que estamos manejando y todas las líneas nuevas que instalamos, como
cuidados paliativos, que no existía, que es un derecho ampliado, el Registro Nacional de Cuidadores Domiciliarios, además de las acciones de difusión de la convención, como esta, que también es una acción que se suma a que las personas mayores y toda la sociedad conozca que existe una convención, que Argentina la ratificó, y cuál es el peso de esto, es realmente que finalmente la convención impacte en la calidad de vida de las personas mayores. Que realmente las personas mayores sientan que se ampliaron sus derechos, que son tratados con respeto y con dignidad, como deberían ser tratados siempre, pero que siempre es en la Argentina, en un punto, muchas de las prácticas gerontológicas se sostuvieron en un paradigma más asistencial y no en un paradigma desde las perspectivas de derecho. Y un nivel como de infantilización bueno, que también que trae aparejada la infantilización, claro, ¿sí? Claro. Sobre todo trae aparejada el sentirlos como objetos, porque objeto de cuidado es yo tengo a alguien que supongo que necesita, que quiere, que le importa, que desea, y no como un sujeto donde tengo que darme el trabajo de conocerlo, de saber qué es lo que le interesa, qué prefiere, qué elige. Entonces realmente, o sea, hay muchas cuestiones que todavía las habitaciones pabellonales, o sea, las habitaciones con 10 camas, 15 camas, donde no hay privacidad, el hecho de que haya todavía en la Argentina, no sé, para poner algunos ejemplos que nos permiten graficar cómo en la cotidianeidad se pueden violar estos derechos. Que todavía en la Argentina existan instituciones donde se saque la puerta del baño para evitar un riesgo de caída, pero se viole la intimidad, por ejemplo, la privacidad. Me parece que son todas prácticas que realmente la instalación de la convención como instrumento jurídicamente vinculante nos obligan a replantear y nos obligan a fuertemente invertir en acciones para poder modificar este tipo de modos de abordaje. Genial. ¿Querías agregar algo? No, para concluir dejaba un link que tiene que ver con la línea del Registro Nacional de Cuidados Domiciliarios que mencionaba Susana, en el cual está el manual gerontológico, dice, es un PDF que tiene que ver con capacitar o brindar conocimiento a los cuidadores domiciliarios que se forman en este sentido y que después se pueden inscribir en el registro, y en su capítulo 1 tienen el texto de la convención completo para que lo puedan ver, analizar desde internet directamente. Perfecto, buenísimo. La diplomatura, ¿desde dónde la están dando? Digamos, ¿hay algún link, hay algún lugar específico? La diplomatura ya empezó, es un trayecto formativo de 10 meses, ¿sí? De 5 módulos. Hubo 1.500 inscriptos, tuvimos que seleccionar 950 en todo el país y es una diplomatura semipresencial. Entonces no tenemos ahora un link porque esta cohorte ya está comenzada, ya están cursando la mitad del segundo módulo. Y bueno, ojalá podamos repetirla como para poder sumar más gente. Pero realmente creemos que es muy, muy potente pensar que todos los meses en todo el país se juntan en un espacio, o sea, en cada provincia tenemos encuentros presenciales para poder trabajar con contenidos sólidos de docentes destacados, bueno, y reflexionar acerca de cómo venimos trabajando y cuáles serían. ¿Qué sería incorporar el paradigma de derechos a las prácticas gerontológicas? Porque creo que esto sería cerrar el ciclo virtuoso de tener un marco jurídico que realmente proteja a las personas mayores. Y la otra cuestión es que las personas mayores realmente conozcan la convención, conozcan sus derechos, sepan que para ellos es una herramienta de protección. Perfecto. ¿Articulan con cuántos? Ustedes articulan con un montón de instituciones, me imagino. Con ustedes. No, claro, pero me imaginé con ANSES, etcétera. Con PAMI, con ANSES, o sea, el tema de la vejez es un tema absolutamente transversal. Sí. Transversal a salud, a educación, a cultura, a seguridad social, por eso ANSES, a salud y por eso PAMI, aunque también tenemos que ahí tener una declaración importante que también se usa la palabra persona mayor
como sinónimo de jubilado. Sí. Y tenemos que aclarar que no todas las personas mayores son jubiladas y que Hay no algunas todas que las están personas activas laboralmente. mayores tienen seguridad social. Y que también, ya que aprovechamos este momento para decir que no todas las personas mayores son abuelas y que no todas las abuelas son personas mayores. Entonces trabalengua. también tenemos que trabajar para correr, ¿sí?, a esta relación que siempre existe entre persona mayor y abuelazgo, porque en realidad no son sinónimos. No necesariamente una persona mayor es un abuelo, ni un abuelo es una persona mayor. Ok. Así que, porque en realidad los términos construyen sentido, no por otra cosa. O sea, cómo llamamos a algo es muchas veces qué sentido le damos a algo. Y la persona mayor, además del rol de abuelo, que es un rol obviamente muy significativo para quienes pueden ejercerlo, tiene también otros roles y otros aportes significativos para la sociedad. Entonces, si lo circunscribimos correr los al entorno estereotipos, ¿no? familiar, solamente al rol de abuelo, es también quitarle otros sentidos que tienen las personas mayores en nuestra sociedad que hacen valiosos aportes. Genial. Bueno, estuvo buenísimo. Por lo menos pudimos indagar un poco más y ver de qué se trata y qué se está haciendo, ¿no?, a nivel nacional para concientizar y para tenerlos en cuenta y para que tengan una mejor, digamos, una mejor calidad de vida. Bueno, los puntos tenemos, por ejemplo, de Valle Salazar. ¿Nos escucha? ¿Esto acá? A ver, ahí está. ¿El Valle Salazar nos escucha? Hola. Ahí, para que suba el volumen de... ¿Nos escuchan? ¿Cómo están? A ver si ahí la cámara, la pantalla que está en internet está más o menos, y la cámara, yo los veo, están toda esta gente conectado. El tema, los que van rotando son todos los conectados. Pasa que algunas cámaras no las toman. Villa Eloísa. Sí, del Valle Salazar, ¿cómo están? ¿Nos escuchan? Tienen que activar el micrófono. A ver, el volumen de... Hola. ¿Cómo? ¿Se escucha bien? Buenísimo. Entonces tengo que activarle bien el micrófono a ellos. Tenemos el punto digital Ubajay. Ubajay, ¿te activo el micrófono? Y Corrientes. Yambi nos escuchó. Me interesa ahí del Valle Cepave Salazar. No sé si pueden activar. Hola. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Ahí está. Hola, ¿Pudieron sí que, pudimos escuchar, acá estamos con dos instituciones, una Mira. el hogar del... ¿Me conoces? Sí, ese es Sergio. Sergio? Hola, Sí, dicen que acá los conocen. sí, Hola, estamos Sergio. con tres instituciones, sí, con Sergio de Catamarca. exactamente, Catamarca, sí. Bueno, ¿tienen preguntas, chicos? Hola. Hola, hola, buen día, Susana. ¿Cómo andás, Sergio? ¿Qué decís? Un alumno de la diplomatura. Exacto. Bien, bueno, la verdad que un poquito tarde me enteré de esto, pero hablan tema convención y todas esas cuestiones, ahí vamos todos, los que estamos involucrados y trabajando acá en Catamarca. Así que bueno, recién empezamos, llegamos, y la verdad que bueno, más que interesante toda esta cuestión de acerca de la Convención Interamericana, ¿no? Que ya en distintas veces, en distintos ámbitos la venimos hablando, conociendo y trabajando también un poco, ¿no? Claro. Bueno, vos sos alumno de la diplomatura, Sergio, así que... ¿no estás hablando? No sé. Sí, Ah, Ahí está. estamos bastante bien por el delay. Por ahí ¿eh? podés contarnos Poquito. un poquito si la diplomatura les aporta para poder repensar las prácticas en relación a la convención.
Totalmente, totalmente. Eso, estoy con un compañero acá que también está cursando la diplomatura, ¿sí? Que también trabaja con adultos mayores y está como coordinando una casa de la tercera edad, que depende de la Dirección de Adultos Mayores, y casualmente comentábamos acá mientras estábamos mirándolos, de que anteriormente nosotros estuvimos también haciendo una diplomatura, si bien fue en orden provincial, esta diplomatura nos brindaba y nos facilitaba un montón de herramientas para lo que trabajamos directamente con el adulto mayor, ¿no? Y que nos da sobradas herramientas y que está, en verdad, nosotros la vemos como muy positiva y que nos va a venir a dar herramientas para trabajar e ir trabajando mientras vamos cursando, tratando de modificar y cambiar algunas cuestiones. Bárbaro. Buenísimo. Bueno, ya nos veremos, Sergio, cuando vuelva para Catamarca. Dios mediante, ojalá que sea pronto. Bueno. Les agradecemos mucho. Dale. Bueno, bien, solo quería comentarles que la provincia se ha presentado un proyecto de ley en la Cámara de Diputados pidiendo la ratificación y la adhesión a la ley nacional. Este proyecto fue presentado en noviembre del año pasado, está en la comisión ya para su despacho este año, así que seguramente este año vamos a tener ya la adhesión a la ley nacional. Eso le quería comentarle. Y justamente desde la dirección y desde la casa, ayer tuvimos una charla taller con centros de jubilados y diferentes centros que trabajan con adultos mayores, dándole a conocer lo que es la convención y los alcances de la misma. En ese sentido estamos trabajando y bueno, como dijo Sergio, la diplomatura nos da muchísimas herramientas para seguir trabajando en todo lo que es la perspectiva de derecho en el adulto mayor. Bueno, qué bueno, porque realmente es un compromiso de todos los que trabajamos en el tema de vejez, poder hacer llegar esta herramienta a todas las personas mayores. Así que todas las acciones que sumen, tanto desde el legislativo como desde los responsables de las áreas de mayores, van a poder generar un grupo de mayores con más capacidad de pelear por sus derechos, más empoderados, más organizados, y eso los va a beneficiar mucho, realmente. Así que bueno, me alegra mucho que la diplomatura les sirva. Esperemos que podamos hacer una segunda cohorte y que puedan asumir este compromiso de caminar la ley para llegar a tener la adhesión a la convención. Cuantas más provincias sumemos, más institucionalidad se le va a dar al tema. Y seguramente sea así. Buenísimo. Bueno, vamos a escuchar algún otro punto digital. Dale, que nos vamos quiera a hacer escuchar. algún comentario, Chau, algún aporte. Sergio. Gracias, Sergio. Nos vemos. Adiós. Chao, gracias. Vamos a escuchar a Perico. Perico, les activo el micrófono. Uy. Hola, Perico. Ahí, para, les pongo Perico. Active micrófono. A ver. Tenemos a Perico. Después tenemos Esperanza. ¿Se escucha bien? Ahí están. ¿Cómo están? Tienen que activar los dos a la vez. Cancelé uno. Y usted no puede ver a otra persona antes de hablar por teléfono. ¿Quién activó, perdón? A ver. Vamos a poner a
A ver, Wangelén, ¿la activo Wangelén? O Maipú, perdón, Maipú, vamos a hacer una cosa, Maipú que no los estuve viendo, ahí los activo. Tienen que activar el micrófono para que los podamos escuchar. Punto digital Maipú, ahí está. Maipú, ahí te escucho. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Maipú está entonces? Sí, Maipú que estamos escuchando, ahí. No, que a veces activan tantos puntos. Bien. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Buenos días, muchas gracias por esta, bueno, por la invitación a participar en esta videoconferencia. Nosotros, bueno, primero queríamos tener esta consulta para asegurar esto. La provincia de Buenos Aires no firmó este tratado que ustedes hablaban. A ver, vamos a aclarar una cosa, para que no queden confusiones. Esta convención está vigente en todo el país y no es necesario que, para que pueda estar vigente, no es necesaria la adhesión de cada provincia. Lo que hace la adhesión de cada provincia es darle mayor institucionalidad. Pero esto no quiere decir que en la provincia de Buenos Aires la Convención Interamericana no esté en vigencia. ¿Se entiende la diferencia? Sí. O sea, la convención sí existe en la provincia de Buenos Aires. Y algo que aprovecho que estás preguntando esto para comentarles. Pues me quedé pensando que por ahí no profundizamos en tener claro qué significa para una persona mayor esta convención. Significa que esta convención los protege para poder decidir qué hacer con su dinero, qué hacer con sus propiedades, poder tomar decisiones anticipadas en temas de salud, poder acceder a cuidados. Digamos, me parece que lo que tienen que pensar las personas mayores es cuántas cosas cotidianas y naturalizadas uno deja de decidir, deja de ejercer la autonomía, y esta convención lo que dice es las personas mayores tienen derecho a tomar control de sus vidas, ¿sí? Tienen derecho a decidir, derecho a acceder a cuidados de salud, tienen derecho a disponer de su tiempo libre como desean, en este sentido poder trabajar todo lo que es muchas veces que uno le gusta cuidar a sus nietos, pero a veces se transforma en una obligación y ya no en un deseo. Entonces, me parece que desde ahí es donde nos interesa mucho que las personas mayores puedan conocer los artículos y los principios de la Convención y usarlos para poder vivir con mayor libertad. Bien. ¿Sí? Sí, muy claro. En ese sentido, bueno, te cuento, Maipú está, se está haciendo una obra que es el centro de día para adultos. Entonces, nuestro municipio, desde el Consejo Deliberante, por ejemplo, debe adherir a esta ley. Si el municipio puede adherir a la ley. Sí. Sí, claro. De hecho, hay un par de municipios que lo hicieron. Sí, se puede. Sí, se puede. Bien. Genial. Se puede a través, a través sí. de una ordenanza. Es a través de una ordenanza. Bien. Pero Bien. lo que dijo Susana, la convención rige en todo el país y lo importante de esto es que las personas mayores puedan conocer los derechos que protege la convención. Bien, muy bien. Les cuento que aquí estoy al lado de una docente que trabaja con adultos y que viene al Punto Digital Maipú para hacer precisamente lo que es alfabetización digital. Así que Olga trabaja con mucho cariño con estas personas, con estos adultos, y de acuerdo a la definición que ustedes dieron, adultos mayores. Así que muy agradecidos entonces de poder contar con ellos. Buenísimo. Muchísimas gracias por podernos comunicar. Y yo les cuento que soy maestra de adultos mayores, soy maestra de adultos, precisamente, pero se da la coincidencia que casi todos las edades van de 60 a 80 años. Mi
de alumnado. Y realmente lo que quiero crear en ellos es la independencia, porque se ve que por ahí no saben manejar un cajero, un celular, no pueden ir al médico si alguien no los lleva, y a veces mayormente son estafados. Por eso esto me abre a mí, me da herramientas cómo poder advertir, si bien uno lo está tratando constantemente, porque ve, y aún cuando hicieron arriba de los 60, les aviso que yo tengo 65. O sea que esta independencia que yo tengo, quiero transmitírsela a mis alumnados. Por eso me vienen bien las herramientas que ustedes en esta convención están dando. Bueno, qué importante la tarea que estás desarrollando. Felicitaciones, porque es muy importante acercar a las personas mayores a las tecnologías y realmente como vos... No. Sí, vos ya te escuchan. Ah, ¿me escuchan? Bueno, que como vos decís, realmente las nuevas tecnologías en algún punto aportan a que las personas mayores puedan desarrollar mayores oportunidades, como conectarse, conocer gente, desarrollar trámites. Así que es una gran herramienta la tecnología, y la alfabetización digital es un excelente desafío. Así que bueno, a Maipú les mandamos un abrazo, saquen la ordenanza, trabajen para eso. Bárbaro, gracias. Gracias. No, ustedes. Vamos ahora a punto digital, esperen que los silencios. Tenemos Iberlucea, San Carlos, Quitilipi, Burucuyá quería hablar. Burucuyá era el que quería hablar, que estaba activando, y Esperanza, Caimancito. Y Cura Broche. Ahí está, perfecto. Bueno, voy a activarle a Burucuyá. Les activo Burucuyá. Pero a veces son dos. Hola. Burucuyá. Tenemos Perico, Maipú. Las Heras, Mendoza. Hola, Las Heras. Mendoza. Hola. ¿Nos escucha Las Heras, Mendoza? Las Heras, Mendoza. ¿Y Jambi Campbell? Hola, Jambi Campbell. Les activo el micrófono. Hola. Jambi Campbell. Villarino, ahí que me pone. Hola, Villarino. No te vemos la cámara, pero te activo el micrófono. Cura Brochero está haciendo una pregunta. Sí. A ver, si la ley está vigente, yo a ver si no sé si ya las contestaron. Por un lado me preguntan en el WhatsApp, ya te digo, me preguntan, creo que ya la contestaste, ¿en qué lugar se cursa la diplomatura? Wangelem pregunta eso. Bueno, la diplomatura es una diplomatura que se cursa tiene una plataforma virtual y un encuentro presencial mensual que se hace en cada provincia, en la capital de la provincia. Pasa que ya la posibilidad de inscribirse en la diplomatura en este momento está cerrado el cupo. Okay. ¿Sí? Primero porque hubo muchos inscriptos y segundo porque ya empezó la cursada. Así que seguramente si se va a hacer una nueva cohorte, a través de los responsables provinciales de las áreas de personas mayores se van a poder enterar. Pasa que la cursada de esta diplomatura termina a fines de noviembre. O sea que si pensamos en una nueva cohorte será en el 2020. Perfecto. Bueno, para el 2020 ya saben que con tiempo se van a poder anotar. Claro. Preguntan también de Cura Brochero la consulta de Osvaldo Arario, que dice, si
Si bien la ley está vigente, quisiera saber por medio o a través de quién existe la reglamentación para hacerla cumplir. No necesita una reglamentación, es una ley del ordenamiento jurídico que además reglamenta. La convención lo que hace es obliga, constriñe al Estado en todas sus instancias, poder ejecutivo, legislativo y judicial, al cumplimiento de determinada protección de derechos. Es mucho más amplio que el concepto. ¿Sí? No necesita de reglamentación, en realidad ya está en plena aplicación. Lo interesante, lo importante es que el Poder Judicial todo le empiece a aplicar en sus fallos. Por eso es importante la visibilización a nivel país, ¿no es cierto? En Argentina ya hay antecedentes de un primer fallo, ¿sí? De un juez de Mocoretá, Corrientes, que falló a favor de una persona mayor basándose en los principios de la Convención Interamericana. Eso es muy importante saber, que ya hay antecedentes en la Argentina de que la justicia usó la Convención Interamericana para proteger los derechos de una persona mayor. Y esperamos que esto se repita, que esto se replique, que realmente sea una herramienta que aplique el Poder Judicial para garantizar el acceso a derechos de las personas mayores. Yo tengo una duda respecto de eso, desde mi más rayada ignorancia. ¿Cómo, digamos, los jueces se capacitan en función de las convenciones? Bueno, en realidad... Sobre todo estas, ¿no? Que son... Es un tema que podría tratarse, lo que pasa es que... ya lo pensemos sé, que es un instrumento muy novedoso. Lo que digo es... Bueno, todas las instancias del Ejecutivo estamos haciendo muchos esfuerzos de todos los ámbitos, digo, porque también el Ministerio de la Defensa Pública todos estamos en sintonía. Por eso cuando vos preguntabas con quién trabajamos, nosotros trabajamos con todos, somos muy articuladores, muy dispuestos a la articulación, porque creemos que es nuestra obligación como órgano rector de las políticas para adultos mayores tratar de difundir la convención, difundir la convención, perdón, y por ejemplo, la cátedra de vejez de la Facultad de Derecho, la que tiene la doctora Isolina Dabove, está ampliamente comprometida con todas las acciones de difusión de la convención. El Ministerio Público de la Defensa también, de hecho el Ministerio de Justicia hizo una versión de la convención en lectura fácil para personas con limitaciones cognitivas que no pueden acceder a la versión original, para poder generar, así como nosotros le hicimos en braille, para cada vez vencer más barreras de acceso a la convención. Y la Secretaría de Derechos Humanos, el Ministerio de Justicia, todos tenemos que hacer esfuerzos para que la convención se difunda. Y nosotros, por ejemplo, todas las actividades que hacemos tratamos de llevar el tema, ¿sí? Es una obligación para nosotros en este momento visibilizar la temática de la convención, y esta va a ser la manera que el Poder Judicial pueda también poder utilizarla. Es una herramienta para los jueces. Claro. Pero el tema es eso que sí. Se puede desarrollar, de hecho, tiene que ver con el acceso a la justicia también esto, y la capacitación de los operadores judiciales en todas las instancias. Yo tuve la oportunidad de cenar con el juez de Mocoretá, que dice Susana, fue la primera persona que aplicó el fallo. Él es joven, una persona de 38 años, y él me comentaba de lo complicado que fue para él aplicar la convención en la provincia, porque tuvo algunas charlas con otros jueces de otros ámbitos que no aplicaban ese mecanismo. Entonces él, al aplicarlo, constriña que los demás jueces también lo hagan. Pensemos también que estamos en una instancia donde se acaba de modificar el Código Civil. O sea, los jueces que venían aplicando determinado derecho tienen que cambiar todo. Se va la modificación del Código Penal. Entonces hay una cantidad, la Convención Internacional de Personas con Discapacidad. Hay una cantidad de normativa en un nuevo paradigma que se está desarrollando, que creo que los operadores judiciales... De todos modos, tu pregunta no es ingenua. Realmente hay mucho desconocimiento todavía en el Poder Judicial. Todavía hay fallos, por ejemplo, de jueces que siguen vulnerando derechos de las personas mayores, como por ejemplo el consentimiento informado, por desconocimiento. Y entre tantos desafíos que nos plantea la Convención, uno es este. Además de
digamos, como decíamos, que las prácticas gerontológicas o la asistencia directa con las personas mayores se vaya modificando en función de este nuevo paradigma. También que el Poder Judicial incorpore estas nuevas normativas en pos de la protección de derechos. Pero sí, son trabajos que nos tenemos que dar. Piensen que se ratificó en el 2017, hace muy poquito. Muy joven. Acá preguntan, reglamentación disponibles para geriátricos como abandono de familiares. No sé. La reglamentación de las instituciones de larga estadía son provinciales, ¿sí? No hay una reglamentación nacional. Cada provincia está regulado el funcionamiento de las instituciones de acuerdo a las normativas provinciales que en muchos casos dependen del área de salud y en algunos casos de desarrollo social. O sea que cada provincia tiene... ¿Qué provincia? ¿Quién pregunta? Lo pregunta Burucuyá. ¿Burucuyá qué provincia es? Ya Perdón. te digo, punto digital Burucuyá. Ya te digo, provincia. Ya te digo. Que tengo miedo de meter la pata. No, está bien. ¿Te ha cortado el micrófono por momentos acá? No. Ah, no se escucha. No, se están escuchando. Sí. No, pero digo para no meter la pata. Burucuyá, Corrientes, sí. Corrientes. Uy, me voy a Corrientes ahora. En un rato estoy en Corrientes. Bueno, ahí tienen un área de adultos mayores, de personas mayores. La responsable es Nelly Pinto. Así que pueden acercarse a las áreas de adultos mayores a pedir estas normativas. Son normativas provinciales y las áreas de mayores pueden ampliar esta cuestión y de acompañarlos cuando ellos sienten que está vulnerado algún derecho, como esto que se plantea, ¿no? Del abuso financiero o el abuso patrimonial o el maltrato psicológico. A mí me parece que uno tiene que apoyarse en las áreas de cada provincia que asumen la responsabilidad del tema para poder avanzar. Así que ahí está, en el área de desarrollo social, Nelly Pinto es la referente del área de mayores de Corrientes. Me parece que pueden anotar el nombre e ir a verla. Genial. No sé si Burucuyá tiene... Acá me pone Corrientes, sí, ya me ponía en la provincia. Es que yo a veces son 450 puntos digitales, capaz digo San Juan y nada. Y salgo después en un meme en YouTube. No. Bueno, después tenemos, a ver si Burucuyá quiere hacer alguna consulta más, quiere que le active el micrófono. Corrientes. ¿Le sirvió la videoconferencia? Bueno, espero que escriban ahí. Después tenemos un Perico. Perico, quiere activar el micrófono porque hay bastante gente en la sala de Perico, es en Jujuy, sí, Perico de Jujuy. Les activo el micrófono. Que tienen bastante gente, veo, en la sala de cine, pero no sé si la señal es buena. Bueno, qué lástima, Perico, porque tenían un montón y que no se puede escuchar. A veces internet de ellos. ¿Ves? Acá yo tengo todos los puntos. Y después tenemos San Carlos Centro. Y bueno, después tenemos, Maipú que ya habló, Caimancito, Quitilipi, Rodeíto. En el caso que quieren hacer dice que está bien, gracias Corrientes, perfecto, buenísimo. Bueno, ahí. Hola. Hola. No sé la verdad que eso en ese sentido de Perico, bueno, quería hablar Perico, pero Perico yo lo vuelvo a activar, pero no se escucha. A ver, activo de vuelta. Perico. Tarda mucho en conectarse. Sí, tiene un problema ellos de conectividad porque estoy viendo la cámara que se conecta. de acuerdo, la operadora
Lo vienes a acá y lo hacemos. Si es un viernes mejor, porque los viernes tengo que ocupar, ¿sabes? ¿Qué dijo? Bueno, les agradecemos, bueno, con algunos puntos, cualquier consulta la pueden hacer en el chat. Nosotros dejamos el vínculo, como siempre les decimos, este espacio es también para que puedan conocer un poco la gente que trabaja en cada una de las áreas del ministerio y que los puedan tener como referentes. Esto hay que trabajar mucho con eso, con la información de traerles todas las áreas, a qué se dedican, así las provincias pueden saber que existe esa área, quiénes son los referentes y pueden tomar un contacto. Cualquier capacitación que ustedes necesiten, que podamos hacer, bueno, a veces por los costos no podemos hacer presencial, pero que necesiten por videoconferencia. Bueno, hoy les trajimos a los referentes, podemos volver a pedirles que vengan a otra videoconferencia. Bueno, para mí fue buenísimo que podamos estar conectados varios puntos del país. La verdad que está bueno. Si bien obviamente siempre es mejor lo presencial, encontrar este método creo que para trabajar un tema común y a veces con los problemas que hay de conectividad da un valor agregado muy grande. Les agradezco mucho que hayan venido porque la verdad que son dos expertos y a veces acá los que estamos en Buenos Aires, que vivimos a mil, y más los que tienen determinados cargos y determinados puestos, están con una agenda bastante movida, entonces está bueno que ellos se dediquen el tiempo para venir y dar esta capacitación para los puntos, así que bueno, lo agradecemos. Y bueno, los invitamos de nuevo cuando quieran venir, que están más que invitados. Bueno, nosotros queremos agradecerles a ustedes, porque realmente esto multiplica el trabajo de difusión de la Convención Interamericana, así que estamos a disposición para cuando quieran hacer alguna nueva videoconferencia. Por ahí podemos profundizar el tema en un par de artículos, sobre todo en los artículos emergentes, que son los nuevos derechos que plantea la Convención, y me parece que vale la pena trabajarlo sobre todo con las personas mayores. Así que quedamos a disposición y cuando quieran armamos una segunda videoconferencia. Es una herramienta muy útil esta, porque realmente uno puede llegar a muchos puntos del país en forma simultánea sin moverse de su casa, así que y aparte esto queda grabado, con lo cual si muchas videoconferencias que se graban, no sé, hubo por ejemplo videoconferencias de ciberbullying o de temas para chicos, adolescentes, se han llevado a escuelas y se pasó a la grabación de la videoconferencia. Que eso también es lo bueno, que nosotros acá tenemos todo grabado. Perfecto, bueno, yo quiero agradecer a ambas por la presentación y lo que dice Susana. Me parece muy importante este tipo de mecanismos para llegar a todo el país, federalizar la información que es tan importante, ¿no? Sí, que eso es bueno, ¿no? Que la gente le llegue la información, trabajar con eso porque hay un montón de áreas y un montón de cosas donde pueden ir a consultar. Y nada, está bueno acercárselo, eso es lo que tratamos de hacer por lo menos nosotros desde acá del programa. Excelente. Así que bueno, muchas gracias, les mandamos un beso, los saludamos.